¿Conoces cuáles son las 13 reglas de Peter Lynch para encontrar la acción perfecta? No se me ocurre mejor inversor que el superinversor Peter Lynch para mostrarnos el camino de la selección y el análisis de acciones. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te mostraré 3 ideas de inversión que cumplen perfectamente con las 13 reglas de Peter Lynch. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado, en uno de los más reconocidos del momento. Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le dejes un like y a realizar algún comentario. Gran parte de la filosofía de inversión de Peter Lynch se basa en hacer las cosas muy sencillas y, como él mismo afirma, cuanto más simple mejor, o cualquier idiota podría llevar este negocio. Vamos a enumerar ahora cuáles son las reglas más importantes para seleccionar empresas según Peter Lynch. Primera, la empresa debe operar en un negocio simple y su nombre debe ser totalmente aburrido. Lynch ponía ejemplos como Bob Evans Automatic Data Processing o Pep Boys durante la década de los 70 y los 80. Segundo, la empresa tiene que hacer alguna cosa aburrida, como por ejemplo fabricar latas y tapones o vender cupones para la compra de verduras, por ejemplo. Lynch explicaba que cuando una buena empresa con un buen balance hace cosas aburridas, existe mucho tiempo para que los inversores, nosotros, podamos comprar sus acciones a descuento. Tercero, la empresa debe hacer algo desagradable, como por ejemplo podría ser una empresa de gestión de residuos o de limpieza de piezas grasientas en gasolineras. Cuarto, la empresa surge de una spin-off. Lynch, y también en este canal hemos hablado muchas veces de spin-off interesantes. La idea de Lynch es que las grandes empresas suelen segregar sus negocios más rentables para que el mercado ofrezca un múltiplo superior. Quinto, cuando no existe cobertura por parte del consenso de analistas y existe poco peso del inversor institucional. También empresas que fueron muy populares en su momento, pero que después han caído en desgracia y ningún inversor ahora quiere saber nada de estas compañías. Sexto, cuando existen rumores negativos o mala prensa sobre esa empresa, por ejemplo, en la gestión de residuos siempre hay noticias negativas por parte de la prensa generalista. Lynch ponía como ejemplo a Waste Management, una compañía que presuntamente estaba relacionada con la mafia en su momento. Séptimo, cuando una empresa realiza un trabajo desagradable, como por ejemplo Service Corporation International, que es una compañía líder en servicios funerarios y cementerios en Estados Unidos. Esta compañía fue ignorada por Wall Street durante muchos años, pero hoy su capitalización bursátil es superior a los 10 billones de dólares. Octavo, cuando su sector no tiene crecimiento o este es inferior al crecimiento económico en medio del país, el PIB medido en términos un 3%. Si no hay crecimiento, no hay competencia y esto permite a una empresa seguir creciendo, por tanto, seguir ganando cuota de mercado. 9. Operar en un nicho de mercado, y Lynch nos pone como ejemplo a una cantera local. Si se es propietario de una cantera local, tienes un monopolio virtual con la protección de la mala imagen que tiene una cantera. Su valor viene por ser un activo único, sin competencia, ya que su producto, en este caso las piedras, viajan muy mal por el elevado coste del transporte. El peso de las piedras convierte su producto en una franquicia exclusiva, lo cual permite subir los precios de forma recurrente. 10. La gente debe seguir comprando el producto, como por ejemplo una empresa que fabrica medicamentos gracias a que va a tener clientes cautivos de por vida. 11. Su equipo directivo está comprando sus acciones, es decir, quien mejor conoce la empresa confía en su futuro cercano. Lynch le gustaba ver como parte de los directivos, los empleados rasos en este caso, también compraban acciones, como por ejemplo me viene a la cabeza una compañía holandesa de química especial que se llama Holland Colors y tiene una capitalización bursátil de 107 millones de euros, donde sus empleados rasos controlan el 40% de la propiedad de la empresa y no su equipo directivo. La compra de los insiders, ya sabéis, la podéis seguir en plataformas financieras como Seeking Alpha o como TIKR, por ejemplo. A modo de complemento, las alternativas a la recompra de las acciones suelen ser el pago de los dividendos, el desarrollo de nuevos productos y nuevas marcas, la inversión en capital, las adquisiciones, por ejemplo. Por último, 12, una empresa que sea usuario de la tecnología, pero no dentro del sector tecnológico.
Lynch quería invertir en empresas que se beneficiaban de la tecnología y no en empresas, por ejemplo, que fabricaban hardware, las cuales sistemáticamente siempre están ajustando el precio a la baja, por tanto estamos ante una industria donde existe deflación de precios. Me complace anunciarte que Seeking Alpha, la comunidad inversora más grande del mundo, donde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, las últimas noticias, podrás participar e interactuar en debates con los contribuidores y los usuarios y muchas cosas más, ha decidido colaborar con nuestro canal de YouTube. Yo mismo, desde hace más de 7 años, soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional desde hace más de 20 años, considero que Seeking Alpha es una herramienta indispensable para mí y para el inversor particular. Ahora, Seeking Alpha y nuestro canal pone a tu disposición toda su plataforma financiera con un descuento increíble del 50% en su precio de suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Veamos ahora 3 acciones que cumplen con gran parte de las reglas de Peter Lynch. Carriage Services, con ticker CSV, capitalización bursátil de 455 millones de dólares y que cotiza en el NYSE americano, es una de las 2 principales empresas de servicios funerarios y cementerios en Estados Unidos. Carriage Services opera 173 centros funerarios, 32 cementerios en 26 y 11 estados respectivamente en Estados Unidos. La industria en su totalidad genera unas ventas superiores a los 20 billones de dólares y la estructura competitiva es altamente fragmentada, ya que los operadores independientes controlan más del 80% de este mercado. Su principal competidor, Service Corporation International, con ticker SCI, capitalización bursátil de 10,95 billones de dólares, que juntamente con otras empresas nacionales controla el 18% del mercado, mientras Carriage Services controla aproximadamente una cuota de mercado del 2%. Como observamos en este gráfico, Carriage Services se benefició muchísimo durante la COVID-19 gracias al incremento del número de muertes, aunque posteriormente ha sufrido el ajuste contrario por una exigente base comparable de crecimiento en ventas. Si observamos ahora la cotización, vemos como la acción llegó a cotizar a $66 por acción para después caer a 22,71 y ahora cotiza ligeramente por encima de los niveles pre-COVID. Melvin Payne es su fundador y su CEO y Carriage siempre se ha declarado seguidor de Warren Buffett y utilizan a Berkshire Hathaway como ejemplo de capital allocation en su estrategia de M&A. Me gusta Carriage porque es relativamente sencillo seguir la evolución futura de sus resultados en función de sus KPI, como es la tasa de mortalidad o el porcentaje de funerales entre entierro y cremación. En el siguiente gráfico podemos observar el track record de ejecución de Carriage con una tasa de crecimiento compuesto de ventas y EBITDA del 5,1 y 6,2% desde 2007. Más interesante aún resulta su crecimiento compuesto en términos de beneficio por acción, creciendo al más 13%, mientras su cotización se ha apreciado a una tasa inferior al 10% en el mismo periodo antes comentado. Estoy convencido de que Peter Lynch estaría muy de acuerdo conmigo en afirmar que Carriage Services es una compañía de calidad con un crecimiento interesante a futuro, en un entorno competitivo de consolidación y en un sector de bajo crecimiento que complementa muy bien con su crecimiento inorgánico consolidando el sector. Solo existen 3 analistas que cubren esta empresa y estiman un crecimiento de ventas de dígito simple, tanto para este año 23 como para el próximo 24, muy en línea en un sector de bajo crecimiento con ligera expansión de márgenes operativos de 21,5 al 23. Estas cifras se traducen en un flujo de caja libre para el año 24 de 63 millones de dólares, lo que implica un free cash flow yield del 9%. Si observamos su tendencia histórica en términos de free cash flow yield, Carriage está cotizando en su media histórica, pero podría ser una compañía, una empresa interesante en un entorno de recesión como el que tendremos probablemente este año. Ya te avanzo que estamos trabajando para entrevistar a su CEO, Melvin Payne, en nuestro canal de YouTube y a realizarle una entrevista muy interesante. Water Intelligence, con ticker WATR, capitalización bursátil de 106 millones de libras y que cotiza en el AIM de Londres, es una de las 2 principales empresas de servicio y detección, reparación de fugas de agua en Estados Unidos y también a nivel internacional. Water Intelligence, junto con Roto-Rooter, la empresa más grande del sector, son las 2 grandes empresas operadoras del sector, aunque operan en un entorno de mercado muy fragmentado y esto permite un fuerte crecimiento tanto orgánico como inorgánico. Water Intelligence opera en Estados Unidos a través de su filial American Leak Detection, la cual tiene más de 150 localizaciones en más de 46 estados.
Esta fuerte presencia nacional le confiere una ventaja en un negocio nuevo y de fuerte crecimiento como es el asegurador. Water opera tanto en el modelo de franquicia como en tienda propia, pero recientemente la empresa ha empezado a recomprar franquicias para integrarlas dentro del negocio de corporate tienda propia. Esto lo hace porque la rentabilidad por tienda es muy superior en tienda propia que en franquicia, concretamente $1 millón por tienda versus $90.000. Hace unos años, Water Intelligence inició su expansión internacional con un servicio que viaja bien. Primero entró en los países anglosajones para después entrar en otros mercados, también en Europa y quizá próximamente entre en España. El entorno actual de posible recesión económica es muy propicio para esta empresa, ya que su servicio es considerado esencial y recurrente, ya que si tienes una fuga en casa, da igual si estás en recesión o no, tienes que arreglarla sí o sí. Las infraestructuras de agua en Estados Unidos se han quedado en su mayoría obsoletas o muy anticuadas, entonces las reparaciones son constantes y son más baratas que tener que cambiar todo el sistema de aguas. Biden anunció el año pasado un ambicioso plan de inversiones en agua para tratar de mejorar las infraestructuras, en este caso en agua, inversión que beneficiará evidentemente a una compañía como Water. Hay que destacar también que Water trata de reparar las fugas de agua con tecnología propia, es decir, instalando dispositivos para la detección y la prevención de fugas de agua, versus su empresa líder competidor que es Roto, donde únicamente trata de reparar la fuga sin más. El track record de crecimiento es espectacular y de la mano de su fundador y CEO Patrick de Sousa, también principal accionista, Water ha ofrecido un crecimiento compuesto del beneficio por acción del más 41% durante los últimos 5 años versus una apreciación de la cotización en el mismo periodo del 26%. La estrategia de capital allocation es diferencial con crecimiento orgánico de doble dígito más la readquisición de franquicias a múltiplos atractivos que añaden mayor crecimiento de ventas por el crecimiento inorgánico. Entender todas las unidades de negocio de Waters implica un análisis profundo de todos sus segmentos de negocio. Hoy todos están creciendo tanto en ventas como en rentabilidad, pero es verdad que en el último semestre ha habido una mayor contratación de personal presionando los márgenes. Vemos vientos de cola en el segmento asegurador con una gran oportunidad de mercado y fuerte crecimiento. También vientos de cola en el segmento de tienda propia corporate y sobre todo en la expansión internacional porque poco a poco los márgenes deben ir convergiendo desde márgenes más bajos a los márgenes de American Lead Detection en Estados Unidos. Por tanto, estamos ante una empresa con menos de 2 analistas que la cubren, donde se espera un crecimiento de doble dígito en ventas y una ligera expansión de márgenes. Yo a nivel personal estoy más positivo en los márgenes de esta compañía a futuro. Y también, después de la fuerte caída en la cotización desde máximos de más de un 50%, la acción hoy cotiza a un múltiplo más razonable de 20 veces beneficios para una compañía que tiene un crecimiento muy fuerte por delante con mucha visibilidad. Si quieres saber más sobre Water Intelligence, te invito a ver la entrevista que le hicimos a su CEO, Patrick de Sousa, te dejo aquí arriba el enlace, y que es la única entrevista pública disponible que vas a encontrar en internet que realizamos con Patrick. Heritage Crystal Clean, con ticker HCCI, capitalización bursátil de $848 millones y que cotiza en el Nasdaq, es una empresa líder nacional en servicios medioambientales, limpieza de piezas, recolección de residuos peligrosos y no peligrosos en contenedores, también recolección de aceite usado y otras actividades relacionadas. Esta compañía opera en 2 segmentos de negocio, servicios medioambientales y aceite reciclado, que posteriormente revende al mercado. Como observamos en este gráfico, su principal segmento es la gestión de residuos, el cual es interesante por su baja sensibilidad al ciclo económico. El segmento de aceite reciclado ha ganado peso con la reciente subida del precio del petróleo, alcanzando casi el 40% de las ventas, pero hay que ser conscientes de que estamos ante un segmento cíclico y dependiendo del precio de la commodity del petróleo. Si piensas que el precio de la energía permanecerá elevado durante más tiempo, la buena evolución de este segmento probablemente continuará a consecuencia de que el spread entre el coste del aceite usado y el precio de venta del aceite refinado seguirá ampliándose creciendo. Existe un claro viento de cola positivo gracias a una nueva regulación, la IMO 2020, que impone restricciones al uso de azufre en combustible marino e incrementa la demanda de combustible limpio y bajo en azufre, que es justamente el producto que vende Heritage. Me gusta observar cómo el crecimiento compuesto del beneficio por acción durante los últimos 10 años ha crecido a una tasa superior al 30%, mientras su cotización únicamente ha subido un más 9%.
También su rentabilidad sobre el capital, o ROIC en inglés, ha pasado del 2% al 13% en promedio y durante el mismo plazo. Actualmente existe un gap de valoración importante entre Heritage y su principal competidor, Clean Harbor, con ticker CLH y capitalización bursátil de 6,56 billones de dólares. También existe con el resto de empresas de transporte y gestión de residuos más grandes del sector. Este gap de valoración se justifica por unos márgenes operativos superiores a los que tiene Heritage. Por tanto, existe la posibilidad de que estas empresas grandes sigan consolidando al sector y en algún momento quieran comprar Heritage o Clean Harbor. Durante el pasado año, su principal accionista, Fred Fech-Hensel, vendió parte de su propiedad en la empresa, pasando esta del 20% al 3%, especulando con una próxima venta a la compañía. Fred también controla el 15% de Calumet Specialty Products, empresa parecida a Heritage. El consenso de analistas estima un crecimiento de ventas del 11%, con una contracción de margen operativo hasta el 14% durante este año 2023. Gracias a los altos precios del petróleo, se espera que Heritage alcance un flujo de caja libre muy elevado, 72 millones de dólares, el más alto de su historia. Si observamos su valoración fundamental en términos de valor empresa EBITDA, puede parecer que Heritage está barata al cotizar a 7,5 veces EBITDA forward, pero hay que recordar que el segmento de aceite reciclado está en pico de beneficios y si entramos en una recesión, el precio del petróleo podría caer, por tanto este segmento podría sufrir. Y si no tienes suficiente con los vídeos del canal y los directos que hacemos y quieres seguir mejorando y subir así tu nivel de análisis, te invito a que te matricules en alguno de nuestros 2 cursos activos. Por un lado tenemos el curso avanzado que ya va por su 4ª edición, concretamente tenemos abierta la prelista al curso avanzado. El curso avanzado empezará en abril del año 23, probablemente el 17 de abril, y se extenderá hasta finales de mayo. Las plazas son limitadas, hay mucha gente ya apuntada en la prelista, por tanto, si tienes interés en apuntarte en esta edición, te recomiendo que te inscribas en esta prelista que tienes disponible en la descripción de este vídeo. Por otro lado, tenemos el curso 10K, el curso Entender y Analizar un informe anual en detalle. Ya sabéis que el informe anual, el formulario 10K, es uno de los pilares, es una de las herramientas básicas de un inversor en acciones de análisis fundamental, y este curso es uno de los 5 bloques que explicamos en el curso avanzado. Por tanto, cualquier persona que se matricule en el curso avanzado también va a realizar el curso 10K. En este curso tenemos más de 60 vídeos con más de 60 clases disponibles. Por tanto, como veis, el que quiera incrementar su nivel de análisis, el éxito en sus inversiones, pues aquí tenéis la formación disponible en este canal.